mis cosillas, ya. Entonces, ¿qué están leyendo en la pantalla? Clasificación, doctor. Ah, listo, muy bien. Entonces ya entonces estamos viendo bien todos juntos, así que comenzamos. Cuando hablamos de la clasificación de las enterobacterias, tenemos que tomar en cuenta dos cosas que no dice el libro. No dice el libro, pero es parte de su aprendizaje, porque si bien a veces parece que repetimos el libro, se les actualiza. Entonces, las bacterias que son las enterobacterias pertenecen a la microbiota humana intestinal, se pertenecen a la flora intestinal. Y cuando cambian de hábitat, se vuelven o enteropatógenos o patógenos sistémicos. Entonces, mientras tus bacterias están en tu tracto intestinal, Escherichia coli y sus compinches, son enterobacterias que están, ¿no es cierto?, viviendo normal en tu intestino. Y eso es parte de la microbiota humana intestinal. Entonces, esas bacterias están como flora normal. Mientras están en su hábitat, no causan patología. Cuando cambian de hábitat, se convierten de enterobacterias a enteropatógenos o a patógenos sistémicos que van por la sangre. Distintos son los enteropatógenos, que son aquellos microorganismos gram negativos de la microbiota animal, de la microbiota intestinal animal o de la microbiota del medio ambiente. Puede ser agua, tierra. Entonces, son dos cosas diferentes que tienen que tomar en cuenta. Ahora, dentro de las enterobacterias, como parte de la microbiota intestinal, están la Escherichia coli, está el Enterobacter, está la Klebsiella y está el Proteus, como ejemplo, como ejemplo. Estas son las bacterias que deberíamos saber. Y como enteropatógenos puros, está la Salmonella, que su reservorio principal son las aves, ¿no? No es flora normal del humano, es flora de las aves, ¿no? La Shigella no es flora microbiana normal, es reservorio humano, entonces el humano se convierte en reservorio y transmite la enfermedad. Entonces, como no hay aves, no hay animales, es de humano a humano, pero ese humano que tiene la Shigella es un reservorio, no es parte de la microbiota humana. Entonces, esta Shigella sigue sobreviviendo gracias a la contaminación fecal oral y gracias a que los humanos no se lavan las manos correctamente. Y por último, como ejemplo, está el vibrio cólera, y el vibrio cólera es, ¿no es cierto?, un enteropatógeno. ¿Por qué? Porque no pertenece a la flora intestinal. Y este es del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, la salmonela es de flora intestinal de aves, ¿no? La shigella no es flora microbiana de humanos, pero el humano se convierte en reservorio para transmitir por transmisión fecal oral, pero no es la flora normal. Si fuera flora normal, todos estaríamos embarrados. Iba a decir una palabrota, pero estamos embarrados, ¿no? Entonces, y el vibrio cólera es del agua. Vive en el agua, pero produce patologías gastrointestinales. Muy bien, con esta clasificación, entonces, cuando hacemos una tinción de Gram, ¿no es cierto? Como se ve en la parte superior, esta tinción de Gram solamente nos está hablando esta tinción de Gram, nos está hablando solamente de que son bacterias, ¿no es cierto?, que son enterobacterias. Entonces, ¿qué está sucediendo con un frotis que hacemos? En un frotis vamos a encontrar bacilos gram negativos. Obviamente la muestra tiene que ser heces fecales, pero todos los bacilos, todas las enterobacterias y los enteropatógenos tienen la misma forma. Son bacilos, pueden ser cortos, pueden ser gruesos, pueden ser delgados, pero todos son gram negativos. Entonces, la tinción de gram solamente nos sirve para determinar que son bacilos gram negativos, ¿no es cierto? Y
proceder al cultivo y pruebas bioquímicas. Entonces, a diferencia de los gram positivos, en los gram positivos tú tienes agrupaciones. En racimo, estafilococos. En cadena, streptococo. Los bacilos van en cadena, bacillus anthracis, ¿no es cierto? Los bacilos van de a dos, Corynebacterium. Entonces puedes orientarte, ¿no? Pero cuando haces un frotis de heces fecales, todos son bacilos gram negativos, pero hay que hacer. ¿Por qué? Porque también podemos tener algunos cocos gram positivos que son parte de la flora intestinal, como los enterococos. Entonces, cuando el laboratorio hace un frotis, si encuentra cocos en cadena, ¿no es cierto? Como los estreptococos, se llaman enterococos, entonces tienen que buscar un cultivo para para cocos gram positivos. Mientras tanto, haciendo el frotis, vamos a confirmar que son bacilos gram negativos y tenemos que hacer cultivo para estas bacterias. Entonces, a la tinción de gram solo se ve, ¿no es cierto?, familia Enterobacteriaceae. Familia Enterobacteriaceae, ¿no es cierto? No son enterobacterias, no puedes decir Escherichia coli, no puedes decir Salmonella, no puedes decir Shigella. Familia Enterobacteriaceae o familia de las enterobacterias, ¿no? Y en su estructura, como podemos ver, tienen, ¿no es cierto?, un antígeno H, tienen un antígeno K, ¿no es cierto?, y tienen un antígeno O. El antígeno H es el flagelar, el antígeno K es el capsular, y el antígeno O es el somático, ¿no? Entonces, estos dibujitos tienen en su libro. Entonces, aquí está, si tienen cápsula las enterobacterias, entonces tienen un antígeno K. Si todos tienen lipopolisacárido en su pared celular, entonces todos tienen antígeno O. Y los que tienen flagelo tienen antígeno H. ¿Para qué sirve esto? Para poder diferenciar los serotipos, porque tenemos una bacteria, pero esa bacteria tiene varios serotipos, entonces hay que investigar cuál es el serotipo que tiene. La que vamos a ver hoy día es la Escherichia coli, ¿no?, que está dentro de la familia de las enterobacterias. Fue descubierta por el alemán Theodor von Escherichia. Entonces no es Escherichia, porque era alemán, Escherichia. Entonces se dice Escherichia coli en latín, no es Escherichia coli. Porque si ustedes dicen Escherichia coli, es como si estuvieran diciendo mi nombre, Jololona. Yo no soy Jololona, yo soy Julio Luna. Entonces, si ustedes dicen Escherichia coli, están diciendo Jololona. Entonces, como yo me enojo, me van a decir Julio Luna, Escherichia coli en latín. Por favor, la pronunciación correcta. ¿Entendido? Excelente. Entonces, pertenece a la familia de las enterobacteriáceas, es un anaerobio facultativo y tiene como características de fermentar la glucosa como la lactosa, ¿no? Por gramo de heces fecales se puede aislar más de 100 bacterias. Entonces, cuando tú te limpias el poporopo, cuando has hecho cacucha, entonces el problema de limpiarte el poporopo, ¿no es cierto?, cuando has hecho cacucha, es de que después de haberte limpiado el poporopo, si no te lavas bien las manos, por gramo de heces, o sea, una insignificante cantidad, hay de 107 a 109 Escherichia coli. Imagínate si te embarras tu mano cuando has calculado más el papel, se te ha roto el papel, no había papel, ¿no es cierto? Se ha roto el periódico, entonces tienes que lavarte muy bien tus manos, porque mira la cantidad de bacterias por gramo de heces, y de ahí de la contaminación fecal oral comienza todo. Y entonces esta Escherichia coli, ¿cómo llega a tu intestino? Originalmente, esta Escherichia coli coloniza el intestino de los animales y luego, ¿no es cierto?, es flora normal de los animales, ¿no es cierto?, especialmente del ganado vacuno, no siendo peligro de enfermedad. Pero si cambia de hábitat, o sea, si de ellos viene a nosotros, ahí hablamos de patógenos. Aquí podemos ver un Escherichia coli en todo su esplendor,
¿no es cierto?, que mide más o menos 3 micrómetros de largo por 1 micrómetro de ancho. Es bastante pequeña, ¿no es cierto? Y ahí está lleno de flagelitos. Y dentro de las características de su familia, entonces, según el manual de Bergey, que han llevado al principio, está en el grupo 5 de los gram negativos, y ahí tenemos familia Enterobacteriaceae, familia Bilbionaceae, Aeromonaceae, Campylobacteriaceae, bla, 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 bla. Y dentro de las enterobacteriáceas está la Escherichia coli, la Salmonella, aquí está mal escrito Salmonella, es Salmonella, Klebsiella, Shigella, Citrobacter, Enterobacter, Proteus, Serratia, Yersinia, ¿no?, Morganella. Entonces son varios de la familia Enterobacteriaceae, todos estos. ¿Cuál vamos a ver? La Escherichia coli. Vamos a ver solamente la Escherichia coli hoy día, que es lo que nos toca. Y aquí está el cuadrito de la Escherichia coli. La Escherichia coli, que ya hemos mencionado, ¿sí?, la Escherichia coli tiene varios patotipos. ¿Qué son estas iniciales? Se llaman patotipos. Patotipos. Entonces, la Escherichia coli tiene en su clasificación varios patotipos. De los varios patotipos que alcanzan más de 20, en su libro están 6. Y de esos 6, aquí tenemos 5, ¿no es cierto? En su libro tienen varios patotipos. Si buscan en su libro el capítulo de enterobacterias, comienza con un poco de generalidades, se va a Escherichia coli y te habla de los patotipos. Entonces, un patotipo es la Escherichia coli enterotoxigénica, SET. El otro es la Escherichia coli enteropatogénica, SEP. El otro es la Escherichia coli enteroinvasiva, la Escherichia coli enterohemorrágica, la Escherichia coli enteroagregativa. Todos son de transmisión fecal-oral, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la enterotoxigénica es la famosa diarrea de los viajeros. O sea, tú cambias de lugar, viajas a un lugar y por mala suerte, ¿no es cierto?, al viajar a otro lugar, comes, digamos, una yauchita, comes una salteñita, ¿no es cierto? Aunque dice que no hay que comer salteña, no sé por qué, pero me han dicho, tantas salteñas comí toda la semana, por eso estás ahí con tu cara de perro, me han dicho. Pero yo siempre soy un... Bueno, seguiremos. Entonces, ¿no? Entonces, me han dicho, no sé por qué. Y ustedes deben saber, ¿no es cierto? Entonces, diarrea del viajero, cambias de lugar, viajas a otro lugar, comes en la calle y obviamente la señora se ha lavado mal sus manitos y te entra unas Escherichia colis y te va a dar una pequeña diarreíta. Y si te da una pequeña diarreíta, entonces como te da una pequeña diarreíta, esa diarreíta es autolimitada, te dura 2 o 3 días y después se autolimita y esa se llama diarrea del viajero. ¿Quién ha producido la Escherichia coli enterotoxigénica? La persona, la casera que tenía su Escherichia coli en su intestino, estaba como flora normal. Cuando ha cambiado de hospedero, o sea, que ha salido, la señora se ha lavado mal sus manos al salir del baño y luego te ha entregado la yaucha, la empanada con su mano y tú has comido, ha entrado la Escherichia coli. Pero ¿cuál había sido su carga genética? Había sido Escherichia coli enterotoxigénica. Entonces, como es enterotoxigénica, produce la toxina S y la toxina L, que estimulan la hipersecreción de agua. Entonces, como hay hipersecreción de agua, entonces te da una diarrea que es autolimitada. Y así cada una de las que están viendo ahí, ¿no?, sus características que van a leer. Aparte de la diarrea, de la diarrea del viajero, que es una de las más populares, la otra importante es la Escherichia coli enteroinvasiva. Esta Escherichia coli enteroinvasiva tiene, ¿no?, la toxina Shiga toxin, aquí, STX, la Shiga toxin, ¿no es cierto?, que va a lesionar las microvellosidades y te va a producir una diarrea, pero con sangre. Eso se llama disentería, la diarrea con sangre. Entonces, esta Escherichia coli enterohemorrágica es la otra importante, pero ahora ha cambiado de nombre. Si tú buscas en tu libro y tienes la última edición, no dice así, ¿no es cierto? Lo que dice es Escherichia coli productora de toxina Shiga,
Ese es su nombre actual. Escherichia coli, productora de toxina Shiga. Eso es lo que es. ¿Por qué? Porque produce la Shiga toxina, ¿no? Y entonces ya no debería ser Escherichia coli enterohemorrágica, debería ser STS, Escherichia coli, ¿no es cierto?, productora de toxina Shiga. Pero como en tu libro está en inglés, entonces la abreviación sale al revés. Sale STS. Entonces, ¿qué es STS? Shiga toxin Escherichia coli, así en inglés, ¿no ves? Shiga toxin Escherichia coli. ¿No? Entonces, ahí te das cuenta que así vas a ver. Yo te estoy hablando lo que está en el libro, entonces tú tienes que ver. Si eres un niño aplicado, hoy tendrías que leer, ¿no?, el capítulo de enterobacterias con Escherichia coli y para de contar, sabes la materia. Pero si tú dejas para el próximo mes, 28 de julio, para leer, ¿no es cierto?, para estudiar, te vas a olvidar todo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, esa es la que cambia y esa es la otra importante. Aquí tenemos un cuadro más grande donde aquí tenemos grupos. Estos grupos, ¿qué son? Son los patotipos. ¿Qué se llaman? Patotipos. Aquí está en inglés, enteric toxigenic, Escherichia coli, ¿no?, la enterotoxigénica. Aquí está la enteroinvasiva, Escherichia coli, la enteropatogénica, Escherichia coli. Entonces aquí están, ¿no es cierto? Y la que nos interesa, ya hemos visto que esta es la productora de diarrea acuosa, es la diarrea del viajero, ¿no es cierto? Estos son los patotipos. Y aquí están los serogrupos y serotipos. Entonces, ¿en base a qué? Al antígeno O y al antígeno H. Como no tiene cápsula la Escherichia coli, tiene antígeno O y tiene antígeno H, entonces son sus serogrupos o sus serotipos. Entonces tenemos patotipos y tenemos serotipos, serogrupos o serotipos. Entonces, el que hemos dicho que ha cambiado de nombre, ¿no es cierto?, es la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿no es cierto? Y ahí está en inglés, enteric hemorrágica Escherichia coli. Entonces, la más importante es el serogrupo O 157H7. O 157H7. Quiere decir que es el serogrupo O157 y el antígeno H7, ¿no? Entonces, O157H7 son los peores. Como tal, la Escherichia coli enterohemorrágica ha cambiado de nombre porque produce la Shiga toxin. Entonces, como produce la Shiga toxin, ahora se llama STEC. Shiga toxin, Escherichia coli. Shiga toxin, la Escherichia coli productora de toxina Shiga. Esa es la que ahora se llama así y así está en tu libro, ¿no es cierto? Escherichia coli productora de toxina Shiga. Te estoy actualizando los cuadros antiguos con lo que dice lo nuevo, ¿no es cierto? Entonces, ahí está esto para que te recuerdes de la O157H7. No hay que memorizar todo esto, hay que saber estos patotipos y de los serotipos, el único, el O157H7, nada más. Lo demás, ¿no es cierto?, es para deleitarse. Y aquí estás viendo la Escherichia coli enteropatogénica. La enteropatogénica se adhiere a las vellosidades intestinales y en las vellosidades intestinales se encuentra el AMP cíclico. Y el AMP cíclico, que está en las vellosidades intestinales, tiene la capacidad de captar agua, ¿no es cierto?, para hidratar la célula. Pero cuando entra la Escherichia coli enteropatogénica, ha cambiado de hábitat, entonces estas bacterias van a alterar al AMP cíclico. ¿Y qué le van a hacer? Van a aumentar su concentración porque le están tapando a la velocidad. Entonces, como aumenta la concentración de AMP cíclico, en vez de captar agua, va a secretar agua, entonces se va a producir una diarrea acuosa. Aquí la Escherichia coli enterohemorrágica, que ahora se llama Escherichia coli productora de toxina Shiga, ¿no es cierto? La toxina Shiga, la Shiga toxin, es la que va a penetrar hasta hasta los vasos sanguíneos y va a alterar a los vasos sanguíneos
produciendo una disentería, ¿no es cierto? Y con la diarrea, ¿por qué? Porque como está obstruyendo las velocidades intestinales, va a aumentar la concentración de AMP cíclico y por lo tanto se va a producir un aumento de concentración y una secreción de líquido, de agua. La enterotoxigénica tiene la toxina S, la ST y la LT, ¿no? La toxina S y la toxina L, ¿no es cierto? Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Van a alterar el AMP cíclico y van a aumentar su concentración y van a producir una diarrea acuosa, que es la diarrea de los viajeros o la diarrea de los lactantes, de los niños, que se cura en 3 semanas. Aquí tenemos la enteroagregativa, que se va a agregar encima de las vellosidades y como no permite que pueda captar agua, entonces ese AMP cíclico, que es una bomba de captar agua, va a aumentar su concentración y al aumentar su concentración va a sacar agua, al revés, diarrea. Y la enteroinvasiva, que va a invadir el tejido. Muy bien, hasta ahí explicado está. Y en su libro tienen un párrafo de 5 o 6 líneas de cada uno de estos patotipos que hemos mencionado, así que mejor si hoy día lee. La que nos interesa es la Escherichia coli enteromorrágica y tenemos que hablar la famosa productora de toxina Shiga, y esta bacteria principalmente se encuentra en el ganado vacuno, como hemos dicho al principio. Les voy a mostrar varias diapositivas de lo mismo para que me crean. ¿De dónde viene la Escherichia coli? Del ganado vacuno. ¿Cómo nos colonizamos nosotros? Cuando comemos carne. ¿Qué tipo de carne? Carne de res, carne de vacuno. Doctor, he comido pollo. Qué bien, yo no. Entonces, ¿no? Entonces, qué bien, yo no. Felicidades, ¿no es cierto? Entonces, son preguntas chistosas, ¿no? Que me hacen. Entonces, aquí está la Escherichia coli que vive en ellos normalmente. Como ellos defecan, ¿no es cierto? ¿Y qué defecan? Defecan cacucha con Escherichia coli, pueden contaminar el medio ambiente y si hay sembradíos, pueden contaminar algunas legumbres. Pero la carne que vamos a cocinar de ellos, por ejemplo, nosotros nos gusta comer un asadito tipo MasterChef y dicen, ¿cómo quieres? ¿No es cierto? Estilo inglés, casi rojo, ¿no es cierto? 3/4, ¿no? Menos rojito, ¿no? O término medio, ya, o bien cocido, ¿no es cierto? Comas como comas, ¿no? 3/4 bien cocido, ¿no es cierto? Chamuscado, lo que sea, ¿sí? Siempre la carne de res tiene Escherichia coli. Nunca la carne viene estéril. Pero doctor, lo he metido al refrigerador y lo he congelado. Lo que has hecho es congelar a las bacterias y las bacterias solamente retardan su crecimiento dentro del refrigerador. Entonces, cuando las bacterias, ¿no es cierto?, recién salen del refrigerador y tú las descongelas, al descongelar a esta carne, lo único que estás haciendo es activar a las bacterias y las bacterias comienzan a reproducirse lentamente. Pero sí, todas las carnes tienen, ¿no es cierto?, las carnes rojas, estoy hablando, tienen su componente bacteriano. ¿Cuál? La Escherichia coli. ¿Por qué? Cuando tienen que faenear al torito le dan un combazo, lo cuelgan, le abren y cuando sacan sus tripitas, unas ricas tripitas de la Buenos Aires, ¿no? Pues seguiremos. Entonces sacan sus tripitas, entonces tienen que le manguerean. Ya saben que su intestino del buey, ¿no?, que está ya colgado, está lleno de cacucha. Entonces, con una manguera le manguerean y le lavan. Pero al manguerear, no, primero, no están desinfectando, solo están lavando. Segundo, no utilizan cepillito para limpiar, no. Es un manguerazo lo más. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que están contaminando el resto de la carne con esto. Y sacan la tripita y lo cuelgan y listo. Y después te van a vender tripitas. Entonces, agarran la carne y van a filetear y ya saben dónde va. ¿Cuál es la carne que te coloniza con más Escherichia coli? No que te enferma, que te coloniza. Porque tú tienes que tener flora bacteriana. ¿Cuáles son las ventajas de tener Escherichia coli como flora bacteriana intestinal? Uno, te protege contra la flora, contra los enteropatógenos. Ya hemos dicho que las enterobacterias son de la flora normal.
Y los enteropatógenos son los que o han cambiado de hábitat o son del medio ambiente o de otros animales, ¿no? Como la salmonela. Entonces, cuando tú te colonizas al comer carnecita con Escherichia coli, lo primero que hace tu Escherichia coli en tu intestino es protegerte contra los enteropatógenos. Dos, la Escherichia coli ayuda a la biosíntesis de vitamina B12. Por lo tanto, si tú te conviertes en vegano, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, no vas a comer carne, te la estás perdiendo. Y como no comes carne, no estás comiendo carne roja, entonces no estás captando Escherichia coli. Como no tienes Escherichia coli, no puede ayudar a biosintetizar vitamina B12. Y la vitamina B12 ayuda a formar glóbulos rojos. Por lo tanto, te vas a anemizar. Entonces es importante comer la carne roja. No, pero yo puedo reemplazar. ¿Cómo? ¿Cómo puedes reemplazar? ¿No? Que te pinchen cada semana vitamina B12 para que no te anemices. O tomar cada día pastillitas de vitamina B12 para que no te anemices. O sea, tienes que compensar lo que no estás comiendo. Entonces, primera función de la Escherichia coli como flora normal, protección contra los enteropatógenos. Segunda función, biosíntesis de vitamina B12. Tercera función, ayuda al metabolismo de los carbohidratos. Por lo tanto, los carbohidratos que tú comes, papita frita, pancito, galletita, ¿no? Arrocito, fideo, eso es metabolizado gracias a la Escherichia coli. Si no tienes Escherichia coli, te cae mal, te duele tu panza, ¿no? Entonces, la Escherichia coli es buena siempre y cuando esté estabilizada en tu intestino. Pero cuando cambia de hábitat, ¿por qué? Porque te has lavado mal tus manos y has convidado a tu compinche, a tu compadre, una galleta, algo con tus manos sucias, entonces le estás pasando tus Escherichia coli. Y dependerá de la carga bacteriana para que él haga patología o no. Todos tenemos Escherichia coli. ¿Cuál patotipo? No sabemos. ¿Cuándo se expresa el patotipo? Ya saben qué es patotipo. Cuando cambia de hábitat. O sea, cuando llega al otro, el otro expresa ahí, como es otro hábitat, otra persona, ahí se expresa su patotipo. Entonces, aquí puedes ver que para prevenir hay que lavar, ¿no es cierto?, todo lo que ha tocado la carne. Si tú tienes una tabla para cortar carne, tu mamá tiene para cortar carne, debería ser, ¿no es cierto?, una tabla para cortar carne, una tabla para cortar pollo, otra tabla para cortar pescado, otra tabla para cortar verduras, otra tabla para que te pegue tu mamá. Pero el problema es si tú le dices a tu mamá hay que comprar varias tablas, te va a mirar y te va a decir, claro, pues cuando trabajes vas a comprarte 10 tablas, yo tengo mi tabla y punto, aquí se come lo que yo digo. Y entonces, no, ni modo, pues tú vas a comer. Además, nunca te has enfermado cuando tu mamá ha cocinado. ¿Por qué? Porque después, hagas la carne, te lavas las manos. Hagas verduras, te lavas las manos. ¿Por qué cuesta caro cuando vos vas a un restaurante gourmet, a un restaurante caro? Porque en el restaurante caro utilizan diferentes tablas. Segundo, utilizan cuchillos para cada. Hay un cuchillo para cortar verdura, que no es el mismo cuchillo para cortar carne roja, que no es el mismo cuchillo para cortar carne de pescado, que no es el mismo cuchillo para cortar mariscos. Entonces, todo tiene su menaje. Entonces, por eso te cobran caro, porque hay muchos utensilios para hacer. Ahora, si vas a un restaurante chapi, te va a hacer mal, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que ver que por eso en el MasterChef, ¿no es cierto? Desordenado, no has lavado, ¿no ven? Entonces estaban enseñándoles. Y hay que lavarse las manos estrictamente. Acá dice, ¿no? Cuando has manipulado carnes y verduras. Y cuando haces hervir el agua, cuando vas a cocinar, recuerda que en la altura el agua hierve a 80 grados, en el nivel del mar a 100 grados. Pero si tú lees el libro, dice a 60 grados mueren las bacterias. A 60 grados mueren las bacterias. Entonces, si el agua hierve a 80 en La Paz, entonces suficiente para que mueran las bacterias. Entonces, es importante la buena cocción, hay que freír bien, pero ¿cuál es la carne que la que nos va a ayudar a colonizarnos?
pues la carne molida. Y cuando hablamos de carne molida, hablamos que tenemos 3 tipos de carne molida. Tenemos la corriente, la especial y la super especial. La super especial es un filete, un lomo, un cabeza de lomo, sin grasa, directamente a la moledora, y eso te venden así, high class, ¿no? La especial, ¿no? Tiene poca grasa, y la corriente tiene mucha grasa. ¿Qué es la grasa? La grasa es intestinito de vaca cortado en pedacitos. Entonces, por eso tiene cositas blancas. Entonces, la corriente, la carne molida corriente, tiene grasita. Esa grasita es el intestino fileteado. ¿Y qué tiene el intestino? Tiene Escherichia coli. Entonces, las hamburguesitas de las perroburgues, ¿no? Las salchigatos, ¿no es cierto? Que nos encanta tanto, a mí me encanta, me fascina, ¿no es cierto? Es una maravilla, y esas, ¿no es cierto? Sí, pues igual nos fascina, son riquitos. Yo me muero por comer una perro burger, perdón, una hamburguesa ¿no? de casito, que son muy agradables, y estas, ¿no? Hamburguesas eh, que tienen más grasita, ahí está la Escherichia coli. Pero ¿cuál es el secreto? El secreto es que tiene que estar procesado, o sea, cocido de un lado 5 minutos, del otro lado 5 minutos. Por ejemplo, yo voy donde el Gusto, ahí arriba de la facultad, está el salchipapero. Entonces a veces me antojo y voy a comprar hamburguesas y cuento el tiempo. Coloca las hamburguesas, coloca su aceite, ¿no? Él fabrica las hamburguesas con carne, pero con intestinito cortado. Entonces, 5 minutos exacto de un lado y 5 minutos exacto del otro lado. 10 minutos tarda en prepararte una hamburguesa. O sea, la hamburguesa no está guardada, está fresca. Y luego le pones tus aderezos, comes. Nunca te hace mal porque está cocido 5 minutos. Y 5 minutos, ¿qué ha hecho? Reducir la carga bacteriana. Y si reduce la carga bacteriana, entonces esas Escherichia coli que están entrando en tu hamburguesita riquita, te van a colonizar tu intestino, te van a defender, van a ayudar a la biosíntesis de vitamina B12, no te vas a anemizar, no te va a dar anemia, y tercero, te van a ayudar al metabolismo de tus carbohidratos. Entonces, así da gusto, pero si tu hamburguesa está y nada más, como tiene grasita, es la corriente, entonces no está bien cocida, entonces te puede dar diarreíta, ¿no? Entonces, de eso se habla esto. Entonces te puede dar una intoxicación. Acá tengo otra lámina ¿no? Que donde de la OMS, ¿no es cierto? Y donde aquí está los bueyes tienen, ¿no es cierto? Ahí, y a través de los alimentos contaminados derivados de la leche, cárnicos, verduras, se puede contaminar. ¿Y qué hay que hacer? Lavarse bien las manos después de ir al baño, antes de tocar los alimentos, ¿no es cierto? Lavar bien los utensilios, verduras, frutas, ¿no es cierto? Y cocer, ¿no es cierto? Durante 70 grados, durante 10 minutos, 70 grados, para que mueran más bacterias, para que se reduzcan. Las bacterias no se van a, no comes vos, no, un tiempo estéril, un tiempo riquito comes vos, pero no es estéril. No, 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 un asado no es estéril, tiene su carga bacteriana, y gracias a eso no es anémico. Entonces, cuando los chiquitos vienen con anemia en el Perú, ¿no? En el Ecuador, en Colombia, otros países de tercer mundo, la causa de la anemia principal es la carencial, anemia carencial. ¿Qué es carencial? Que no come, que no come. Entonces, es muy posible que en este tiempo que no había carne, no nos hemos anemizado un poco. Entonces, no hemos podido pensar bien porque no hemos comido carne. Entonces, yo le he fumado a los de la COP. Me he comprado carne fría. Entonces, igual he comido carne, ¿no? Fría, pero es carne, o no, o me he equivocado, pero hasta ahí lo más, además es procesada, ¿no ve? Entonces, medio que me ha complicado la vida, pero también me ha aburrido, ¿no? Entonces, he comprado salchiches, ¿no? Entonces, también me ha aburrido, ¿no? Huevo, también me ha aburrido, ¿no? Entonces,
hay que ir cambiando, ¿no? Entonces hay que sobrellevar, porque si te vas a enojar como los que se enojan en la tele, al final no ganan nada más que hablan nomás, entonces hay que comer. Entonces ya sabes que de ahí viene tu colonización de tu bacteria. Entonces ahí está en inglés, ¿no es cierto? Ahí está la bacteria que vive en el intestino y que puede contaminar cárnicos, verduras, otros derivados, pero tú al cocinar, al hacer, vas a disminuir. No estamos esterilizando la carne, porque para esterilizar tendrías que utilizar tu autoclave a 121 grados, ¿no es cierto? Ahí entonces tu carne va a salir suácala, ¿no? ¿Y qué estarás comiendo? ¿Proteínas? No creo, las proteínas se han coagulado, ¿no? Entonces, es por eso que tampoco tan cocido sale bien, ¿no? Entonces, ya sabes cómo te colonizas. Perfecto, hasta ahí, bien. Ahora, ¿qué enfermedad nos produce la Escherichia coli enteromorrágica, que ahora se llama productora de toxina Shiga? ¿No es cierto? Esta nos va a producir la disentería. Entonces, siempre y cuando la hamburguesa esté insuficientemente cocida. Entonces, cuando esté insuficientemente cocida, entonces ahí nos da disentería. Y es raro que dé disentería. O sea, por Escherichia coli no hay disentería, es otra bacteria. ¿Cuál bacteria? La que el doctor Trigoso va a dar su clase el próximo viernes, porque el lunes es feriado, el miércoles es parcial, ¿no es cierto? Presencial, por si acaso, atentos al horario, es presencial el miércoles, ¿sí? Y el día, y es entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, me imagino que va a ser en la tarde o puede ser a las 6, no sé, eso ya va a publicar el doctor Steves. Y el próximo viernes, de aquí a una semana, va a dar Shigella, la que produce disentería en Bolivia. Entonces, hasta ahí, ¿no es cierto? Ya sabemos que va a producir. Entonces, acá dice que la Escherichia coli produce el síndrome hemolítico urémico. La complicación de la Escherichia coli productora de toxina Shiga es el hemolytic uremic síndrome. Síndrome hemolítico urémico, síndrome urémico hemolítico, ¿no es cierto? Que produce una defunción del 3 al 5%. O sea, no es lo común, es lo raro, pero hay estadísticas. Entonces, aquí estamos hablando de la Escherichia coli enteromorrágica, actualmente llamada Escherichia coli productora de toxina Shiga, con su serotipo O157H7. No es cero, es O157H7. Antígeno O, antígeno H flagelar, ¿no ve? Entonces, este síndrome urémico hemolítico por Escherichia coli productora de toxina Shiga o 157H7 es la que debemos aprender. El resto, conocer que todos hay hartos serotipos, pero este serotipo tenemos que aprender. La primera vez que fue reconocido como patógeno fue el año 82. Después de la Escherichia coli enteromorrágica, ahora llamada productora de toxina Shiga. Después fue asociada al síndrome urémico hemolítico. Ese fue el 85. Outbreak quiere decir brote epidémico. Outbreak quiere decir brote epidémico. En el 90 hubo un brote epidémico por tomar agua. Y entonces han tomado agua contaminada y todos se han enfermado con diarrea, con sangre, con sangrado y les ha dado síndrome hemolítico urémico, se han desangrado. Entonces ha sido un brote. ¿Cuál es la diferencia de brote epidémico con epidemia? Sencillo, la epidemia la esperas, ¿no? La epidemia ocurre en un lugar determinado, en un tiempo determinado, a un grupo de personas determinada y por un tiempo determinado, en una época determinada. Por ejemplo, esperamos en este invierno epidemia de influenza, por eso hay que vacunarse. ¿Mm? ¿Y qué es el outbreak? Es un brote epidémico. ¿Cuál es la diferencia? Que no lo esperamos. Eso es lo único. La epidemia se espera. El brote epidémico no se espera, pero ocurre en una población determinada, en una época determinada, ¿no es cierto?, por un tiempo determinado, pero la diferencia con la epidemia es que no la esperas. Entonces hubo un brote epidémico por tomar agua, hubo un brote epidémico en el 91 por tomar sidra de manzana, el 93 en varios estados de Estados Unidos hubo un brote por comer
comida rápida, que es de hamburguesas, pero no era ni Burger King ni McDonald's, no, era el Big Burger. ¿Qué pasó? Que las vacas de donde traían la carne, ¿no es cierto?, habían estado con su Escherichia coli, ¿no es cierto?, y habían contaminado el agua, y esa agua era la que tomaban ellas, entonces estaban de que te contaminando, y entonces ¿quién eran los malos? No eran las empresas de producir hamburguesas, tampoco eran los cocineros, sino que era el establo donde no había condiciones higiénicas, ¿no? Y luego hubo el 95 otro brote epidémico de fresh produce, eso es ensaladas, ¿no? De lechugas, de tomates, ¿no? Otro en Japón, y en el Japón ha habido uno por tomar jugo de manzana no pasteurizado. Entonces, esas son reglas del CDC, o sea, es para contar la historia del O157, que es la peor toxina, la que nos hace dar miedo a todos, ¿no? El resto se puede controlar. Ya saben que cuando tú tienes una diarrea acuosa por todos los patotipos que hemos mencionado, menos por se cura con agua. No puedes tomar antibiótico. ¿Por qué no puedes tomar antibiótico? Porque es parte de tu flora normal. Como es parte de tu flora normal, pues no puedes tomar antibiótico. Estarías matando tu flora intestinal. Pero el doctor se ha vuelto enteropatógeno. Sí, pero ¿acaso el antibiótico va a reconocer quién es enteropatógeno y quién es enterobacteria? Naranjas, ¿no es cierto? Igual te va a dar, ¿no es cierto? Igual te va a dar. Entonces, como esta bacteria está en el tracto intestinal, ¿no es cierto? Y ya saben que la contaminación es fecal oral, entonces cuando tú haces cacucha también tienes que limpiarte bien. Generalmente la limpiada, si tú quieres, del traste, ¿no es cierto? Cuando has hecho cacucha, debería ser, ¿no es cierto? De adelante, debería ser, ¿no es cierto? Eh, tu mano por atrás, ¿no es cierto? Y de atrás, de adelante atrás, ¿no es cierto? De adelante atrás. Entonces, tu mano va por un costado, ¿no? Te paras, te limpias el traste y botas el papel y te lavas las manos. Hasta ahí no pasa nada. Pero, ¿qué ocurre en las damas? En las damas, ¿no es cierto? Generalmente son las más propensas a hacer infecciones del tracto urinario por la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque en las mujeres, a diferencia del varón que tiene pene, ¿no es cierto? Entonces, la limpieza del varón es de adelante a atrás, ¿no es cierto? Por un costadito. Las damas, como no tienen genitales externos como del varón, entonces algunas damas se limpian de atrás adelante más facilito. Meten su mano entre las piernas y ¡zas! Se limpia. Y al limpiarse, recuerden que entre el orificio anal y el meato urinario en las damas, esa es la zona del periné, es muy pequeña. Entonces, como es muy pequeña, al arrastrar, al limpiarse de atrás adelante, contaminan el meato urinario, porque su uretra de las mujeres es corta, entonces contaminan y la bacteria, como está lleno de flagelos, se adhiere, ¿no es cierto?, al epitelio del meato urinario de las mujeres y asciende. Si tú lees el libro y ves infección urinaria, ¿no es cierto?, la infección urinaria, más del 90% está producida por la Escherichia coli, más en las mujeres que en los varones, casi exclusivamente en las mujeres, por ese motivo. Pero cuando tú lees el libro, dice, ¿cómo se contaminan? Mecanismo ascendente. Así exactamente dice el libro, mecanismo ascendente. ¿Por qué? Porque la bacteria ha llegado al meato urinario de las damas y asciende y llega ¿a dónde? A la vejiga. Entonces le va a dar cistitis. O sigue subiendo y va por la uretra, por el uréter, y llega al riñón y le va a dar pielonefritis. Infección del tracto urinario alta, infección del tracto urinario baja, la famosa cistitis. Y es más en mujeres que en varones. No es porque no te has envuelto con la frazada para estudiar, no es porque no te has puesto zapatos para ir a estudiar al escritorio, no, no, es porque no te has limpiado bien el poporopo, ¿no es cierto? Y ahí te limpias mal.
Y como te limpias mal, te contaminas. El libro dice mecanismo ascendente. Perfecto, así es el mecanismo. Pero no dice cómo llega ahí. Llega porque te has limpiado mal. Entonces, en segundo lugar, se encuentra el Proteus, que también es parte de la flora intestinal, menos del 10%, ¿no es cierto? Y también puede haber una infección del tracto urinario nosocomial. Eso nosocomial quiere decir que es de intrahospitalario, ¿no es cierto? ¿Sí? Que también es flora intestinal. Las tres bacterias son del intestino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para identificar qué bacteria es la que está causando infección del tracto urinario o una gastrointestinal? Cultivo y luego pruebas bioquímicas. Siempre, siempre, ¿no es cierto? Entonces, ya en la parte de diagnóstico, por si acaso hemos comenzado la clase y cuarto, ¿sí? ¿Por qué? Porque por diversos motivos, ¿no es cierto?, no se ha podido encontrar a la representante y es por eso que les he avisado que mis dos clases siguientes con el mismo enlace vamos a hacer, entonces ya tienen que estar dispuestos y prestos a buscar los enlaces. Entonces, aquí tenemos la muestra de heces fecales para hacer un coprocultivo y lo primero que se hace antes de cultivar, ver al microscopio. Microscopía. Sí, vamos a encontrar bacilos gram negativos, pero no importa, esos bacilos gram negativos son bacilos gram negativos y los bacilos gram negativos, ¿no es cierto?, nos dicen que tenemos que utilizar, ¿no es cierto?, o agar XLD o agar McConkey, ¿no? Entonces, mejor el agar McConkey y después del agar McConkey, que es para enterobacterias, vamos a utilizar pruebas bioquímicas para identificar qué se llama mi bacteria. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos el agar McConkey tiene color de API, ¿no? Pero API transparente. Entonces, cuando sembramos en agar McConkey, porque son bacilos gram negativos, entonces buscamos agar McConkey específico para estos, es un agar diferencial. Como es un agar diferencial, entonces me va a diferenciar en las lactosa positivos y las lactosa negativos. Entonces, las bacterias que han producido colonias de color rosado son las que han fermentado la lactosa. Y las colonias que se han formado incoloras, entonces son las lactosa negativas. Entonces, dos tipos de colonias pueden, por eso se llama diferencial, pueden crecer. Si son lactosa positivos, puede ser o Escherichia coli, o Klebsiella spp, o Enterobacter spp. Si es lactosa negativos, no fermentadores de lactosa, Salmonella, o Shigella o Proteus. Entonces, eso ya me diferencia, pero no puedo saber si es Escherichia coli o es Enterobacter, no puedo saber si es Salmonella o Shigella. Después de esto, ¿qué tengo que hacer? Pruebas bioquímicas. Eso dice el protocolo. Ustedes no van a hacer, pero ustedes van a pedir laboratorio. Y cuando pidan laboratorio, tienen que saber qué está haciendo el laboratorio. Pero existe un grupo intermedio. El grupo intermedio dice que son fermentadores lentos de lactosa. Como son fermentadores lentos, primero son incoloras y luego se vuelven rosadas. Pero no me acuerdo cómo he hecho esto, pero he hecho, ¿no? Hace años que he hecho esto y me ha salido bonito. Entonces, a veces los lactosa positivos son con signo positivo, los lactosa negativos con signo negativo y los fermentadores lentos de lactosa más menos, ¿no? Más menos. Ahí está el Citrobacter y la Serratia, ¿no? Entonces, eso es para que sepan todos los grupos que están, porque también les tengo que dar generalidades dentro de esta clase, porque después van a ir al grano, van a ir como los dermatólogos. Estas son las pruebas bioquímicas que hay de todo tipo, ¿no? Kia, urea, rojo de metilo, Boges-Proskauer, lisina, indol, citrato, ¿no es cierto? Movilidad, ONPG, sulfuro de hidrógeno, hay diferentes, ¿no? Entonces, hay diferentes pruebas bioquímicas que hace el laboratorio. Entonces, para hacer la bioquimiotipificación o la biotipia de las enterobacterias, generalmente utilizan 5 tubos, porque hay más de 20 pruebas bioquímicas. 5 pruebas bioquímicas, TSI, LIA, citrato, urea y SIM.
¿no es cierto? Que es facilito de identificar, ¿no es cierto? Este es el trisugar iron, este es el lisina hierro agar, este es el citrato simon, este es la urea, este es sulfuro indol motilidad. Muy bien. ¿Qué pasa con estos que son de esos colorcitos, los tubitos? Está así porque es el tubo, está en plano inclinado como pico de flauta, por eso tiene esta inclinación. Entonces, ¿no? Cuando yo siembro y me sale Escherichia coli, entonces aquí eh, mi, mi cultivo que se llama, mi tubito de agar que se llama TCI, ¿no es cierto? Que estaba rojo, alcalino, alcalino, alcalino el plano inclinado y alcalino la base, alcalino el plano inclinado y alcalino la base, entonces ahora se ha vuelto amarillo, amarillo, entonces se ha acidificado. ¿Qué ha pasado? Ha fermentado la Escherichia coli y se ha acidificado mi medio, ¿no es cierto? Se ha acidificado mi medio, se ha vuelto amarillo. Y aquí hay unas burbujitas, estas son burbujitas de gas, gas positivo. El lía se mantiene así, no se ha descarboxilado, se mantiene lila, el lía es lila, ¿no? El citrato se mantiene negativo, verde, si fuera positivo se volvería azul. La urea es de color tumbo, ¿no? Se ha quedado negativo, si fuera positivo se volvería color fucsia. Y el SIM, que es sulfuro indol motilidad, se coloca unas gotitas del reactivo de indol y se vuelve rojo la parte, ¿no? Esto estaba transparente, ahora se ha vuelto rojo. Y motilidad positiva, como tiene hartos flagelos, se nota que la bacteria se quiere escapar por cualquier lado. Esto es, ¿no? La prueba bioquímica para, ¿no es cierto?, lo que es, es Escherichia coli. Entonces, aquí está el tubito, ¿no? Ácido, ácido, aquí se ve que se ha levantado, hay producción de gas, gas positivo, lía sin descarboxilación, citrato simo negativo, urea negativo, acá indol positivo, mira rojito, y aquí esta línea que se ve más oscurita es motilidad positiva. Entonces, así se hacen los diagnósticos en el laboratorio. Este es un modelito mexicano, ¿no es cierto? Ahí están los dibujitos, ¿no? El TCI con sus burbujas de gas, mira acá cómo se ha levantado. El LIA se mantiene lila porque no hay descarboxilación, ¿no es cierto? El citrato se mantiene verde, negativo, la urea se mantiene color tumbo, negativo, ¿no es cierto? Y el mío se ve el famoso indol que se ve acá, ¿no? Del I. ¿No? Entonces, ya saben que para diagnosticar ya sea una infección urinaria o una gastroenteritis por Escherichia coli, se debe hacer hemaconque. Aquí están las colonias rosadas, lactosa positivos, y aquí están las colonias transparentes, lactosa negativos. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y aquí podemos ver las diferentes pruebas bioquímicas para diferentes bacterias. Aquí estamos comparando Escherichia coli con Shigella, por ejemplo, ¿no? Y para terminar, tenemos que tomar en cuenta que las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias ahora se llaman infecciones asociadas a atención de salud. Por si acaso, este tema van a ver en prácticas, ¿no es cierto? Que son las infecciones intrahospitalarias, ahora se llaman IAS. Antes se llamaban intrahospitalarias porque solo en los hospitales te podías contaminar, pero ahora se puede uno contaminar en primer nivel. Primer nivel es la posta sanitaria, donde están los médicos generales, y ahí también te puedes contaminar, ¿no? Entonces, ¿qué te puedes contaminar en un hospital? Te puede dar una neumonía por Escherichia coli. La Escherichia coli es flora normal, pero ¿cómo te puede dar una neumonía en el hospital? Esa neumonía se llama neumonía adquirida en ambientes de salud, IAS. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, lo hacen, has internado a un adulto mayor, has internado a un bebé, y el problema es que si el personal de salud no se ha lavado bien las manos, ¿qué tal si le ha dado ganas de hacer cacucha, ha hecho cacucha y no se ha lavado bien sus manos y agarra las mangueritas, la máscara de oxígeno, el ventilador y comienza a contaminar? Y el Escherichia coli vive en el hospital, dentro del hospital. ¿Y qué le puede producir al paciente? Una neumonía intrahospitalaria. ¿Cómo es su esputo? ¿Cómo es su expectoración? Fecaloide, porque la Escherichia coli es la que da el olor a la caca. ¿Y quién le da el color a la caca?
la estercobilina. La estercobilina, que es de la bilis, les da el color de la caca, y la Escherichia coli le da el olor de la caca. Doctor, hay algunas personas que su boca huele a baño. Su boca está lleno de Escherichia coli porque ha comido carne y nunca se ha lavado su boca. Entonces ahí ya se vuelve, en vez de que viva en tu intestino, vive en tu boca y tienes una halitosis como si fuera baño público, ¿no es cierto? ¿Qué tienes que hacer? Lavarte, utilizar medicamentos, que otro día vamos a hablar. También puede producir infecciones del tracto urinario intrahospitalarias y por uso de catéteres, ¿no es cierto?, las bacterias. Entonces, un suero periférico, venoso periférico, si no utilizamos guantes, si no limpiamos bien el área, ¿no es cierto? Justo teníamos que hacer punción venosa y no hemos podido hacer. Pero cuando retornemos vamos a hacer punción venosa. Ahí tienen que aprender a limpiar bien el área, porque si no, no, con tus manos pura cacucha, sin guantes, puedes contaminar y puede entrarse la bacteria y puede producir bacteremia. Otras de las bacterias, también los Enterobacter aerógenes, que también es flora intestinal, puede ser que tengas Escherichia coli y también Enterobacter. Entonces, si te has lavado mal tus manos, vas a contaminar todos los equipos del hospital. También la Klebsiella pneumoniae. La Klebsiella vive en el intestino, vive en el intestino. Y hay varias Klebsielas. La más patógena es la neumonía, y se llama neumonía porque produce neumonía intrahospitalaria. No es una neumonía común y corriente, tiene que ser intrahospitalaria. ¿Y cuál es la diferencia con la de la Escherichia coli? Que cuando elimina el esputo es en jarabe de grosela, es como mermelada de frambuesa. Así sale el esputo, rojo, ¿no es cierto? Como mermelada, ¿no? Y el otro, ya para ir terminando, es la Serratia marcensis. Y la Serratia marcensis es una bacteria del medio ambiente. Está clasificado dentro de la familia Enterobacteriaceae, pero es una bacteria que vive en las paredes y en los panes, porque le gusta los hidratos de carbono, ¿no es cierto? Y esta también produce el esputo rojo como jarabe de grosela o como mermelada de frambuesa, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos viendo una neumonía, ¿no es cierto? Esta es una neumonía adquirida en la comunidad por Streptococcus pneumoniae, pero lo que te producen estas otras neumonías dentro del hospital son estas bacterias que son las más peligrosas, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar para terminar de la Serratia marcensis. Ahí están sus pruebas bioquímicas de la Serratia marcensis y atiendan. Esta Serratia marcensis, ¿no es cierto? Esta crece en el medio ambiente y tiene su historia, ¿no es cierto? Hace semanas hemos tenido un feriado largo que era de Corpus Christi. Entonces, en el 1200, el Papa Urbano IV estaba decepcionado de sus feligreses porque no estaban viniendo a la misa en el Vaticano. Entonces, un día viene su sacristán y le dice, su eminencia, italiano, ¿no? Su eminencia, mio papa, milagro. ¿Qué cosa? Le dice, milagro. Habla bien. Un milagro, jefe. Entonces ha ido a ver, ¿no? Entonces el milagro. Estoy traduciendo desde el italiano, ¿no? En latín, a lo boliviano, ¿no? Y le dice, ¿qué ha pasado, chao? ¿Qué me estás fregando? Mira, ni siquiera viene la gente a la misa. Pero mire su eminencia. Y ven su hostia. Para el mundo católico, ¿no es cierto?, se comulga con la hostia. Actualmente la hostia es bien una cosita blanquita, ¿no? Aplanado, tiene trigo, ¿no es cierto?, pero no tiene levadura, y lo hacen las monjitas que viven detrás del estadio, en la curva norte. Hay unas monjitas que viven, parece una iglesia. Voto de silencio, no meten bulla a las pobres monjitas, y ellas son las que fabrican las hostias para todo el mundo católico. Pues antes no había esas fábricas ni las monjitas, sino es que era un pan sin levadura, como el pan de laja, igualito era la hostia, idéntico. Entonces ese pan estaba guardado y ven que ese pan estaba sangrando.
le dice, Papa, está sangrando, ¿no? Y el Papa ve eso y dice, oh, milagro, milagro, el cuerpo de Cristo está sangrando, dice, ¿no? Entonces, ven, vamos a llamar a la población. Entonces, como eran los romanos los que vivían ahí, no sé, el Vaticano está en Roma, entonces avisan, tocan las campanas, todo, ¿qué está pasando? Y la gente sale a ver, porque tocaban las campanas a deshora. Entonces, el Papa se coloca una sábana blanca, agarra un relicario, ahí le coloca el pan y el pan sangraba. Y dice, infelices, maledettos, ¿no es cierto? No han venido a la casa del Señor y miren lo que está aquí, el cuerpo de Cristo está sangrando. Y todos, oh, milagro, milagro. Y de ahí ya se convirtió en el cuerpo de Cristo, en Corpus Christi, y es el feriado que conocemos. Pero después han hecho las pruebas laboratoriales. ¿Y qué había sido? Había sido Serratia marcensis. Y Serratia marcensis tiene colonias rojas. Y estas colonias rojas es la que habían contaminado el pancito. Y después de eso parecía que estaban sangrando porque chorreaba las colonias, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué han hecho los microbiólogos? Le han puesto un nombre al pigmento rojo. Y el pigmento se llama prodigiosina, por el prodigio del milagro que ocurrió. ¿Qué les ha parecido? ¿Interesante? Así que ya saben por qué hay feriado de Corpus Christi, ¿no? Milagro, milagro de la Serratia marcensis. Entonces ya saben algo más. Espero que les haya gustado. Esta bacteria también es enterobacteria, pero del medio ambiente, ¿sí? Y espero que les haya gustado. Y aquí les esqueriques colis felices. Les dicen chao, 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 chao. Y gracias.